Pues nos da mucho gusto que nos acompañe siempre una experta en estos temas, una psicóloga educativa. Y yo tengo una duda en cuanto a tu currículum, porque platícanos, Gladys, ¿qué es la psicoterapia ericksoniana? Bueno, parte de esta formación me he enfocado muchísimo a lo que es la hipnosis. Okay. La hipnosis ericksoniana es una hipnosis moderna en la que nadie se duerme. Y que justamente a través del juego, a través de la imaginación, la respiración, pues buscamos fortalecer las herramientas que no sabemos que tenemos. Ok, y me imagino que por lo mismo esto funciona mucho con niñas, niños y adolescentes. Así es. ¿Cómo lo aplicas en niñas, niños y adolescentes? Justamente gracias, el trabajo busco que sea cómodo. El hecho de ir a terapia, que no sea una especie de tortura emocional. Claro. Que justamente a través del juego el niño vaya expresando eso que molesta, eso que incomoda, y que al ser un juego guiado a través de lo que es la terapia vayamos buscando creativamente acomodo emocional para encontrar soluciones creativas, y así el niño o niña o el adolescente, incluso hasta el adulto, pueda encontrar herramientas para la vida. Ok, y de acuerdo a esta maestría en psicoterapia que tienes, ericksoniana, muy interesante, ¿cómo definen ahí en estos estudios lo que es realmente la imaginación y por qué es mucho más que un juego de niños? Uh-huh. La imaginación es una herramienta que se ocupa desde más chiquito hasta el más viejito. Siempre que llego a un taller, a dar talleres a secundaria, por ejemplo, me encanta preguntarles, ¿traes tu imaginación? Y me sorprende muchísimo la respuesta de los niños, en ese caso los adolescentes, que me dicen que ya no tienen imaginación. Es algo que a mí me preocupa. Oye, yo te tengo una pregunta porque yo tengo 2 hijos y me da mucha curiosidad porque el segundo no, pero el primero sí tuvo siempre un amigo imaginario y jugaba con él, le hablaba, lo llevaba a todas partes, todavía me acuerdo cómo se llamaba Mayos, y entonces yo decía, pues lo ve, o sea, platícanos un poquito más de esto de los amigos imaginarios que tienen las niñas y niños. Sí, bueno, yo también pasé por esa etapa, yo tengo uno de 7 años y honestamente yo me espantaba al ver a mi hijo que sí sostenía una plática con su amigo imaginario, el darle un lugar en la mesa, justamente el sírvele también a él también quiere y meterme con él a su juego. Esta parte pasó en el mío, que es hijo único. Sí, yo decía, bueno, la necesidad de platicar con alguien, de jugar, pero también es parte de su herramienta interna, vaya, y que a través de ello me pude dar cuenta de cómo estaba él desarrollándose escolar, sí, y en la parte escolar, porque justamente se lo llevaba a la escuela y él platicaba de cómo le iba en la escuela y ya me daba cuenta, está jugando bien o lo están molestando, o la maestra esto. Claro, ahí se podía expresar más, ¿no? Sí. A mí me pasó que ya en algún punto me dice, mamá, hay que jugar, no sé qué, yo estaba muy ocupada y le digo, pues juega con Mayos, y me dice, ay mamá, Mayos no existe. Y dije, bien que sabe que es algo que es de su imaginación, pero qué bonito, porque sí, efectivamente a través de lo que platican con sus amigos imaginarios podemos enterarnos de sus vidas. Mucho. Vale, ¿tú tuviste algún amigo imaginario? ¿Recuerdas en tu infancia algo así? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, pero era más bien replicar como personajes de caricaturas. Ok. Me gustaba mucho Winnie Pooh. Okay. Entonces había un elefante morado y me encantaba jugar con ese elefante, y mis papás como que luego lo captaron porque veían esa caricatura conmigo, pero era interesante justamente porque me hacía sentir segura en espacios que eran nuevos para mí. Claro. Quiero platicarles a la audiencia que nos está escuchando. Les hablamos desde CIPINA también, que es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y quien habló ahorita, que fue CIPI, que les habló de la violencia escolar y del bullying, es un personaje que está siendo muy querido por las niñas y niños, pero además les tenemos la noticia que ya existe CIPI, ya puede ir a sus escuelas. Lo acabamos de estrenar en la carrera de botargas, que fue hace unos días que Canacintra tuvo a bien organizar, ya no sé por cuántos años, y
que siempre es muy divertida. Y entonces, bueno, decirles que si quieren que CIPI visite sus escuelas, sus jardines de niños, sus primarias, lo podemos llevar. Tenemos un programa muy interesante en CIPINA que se llama Conectando, que justamente hablamos de estos temas de prevenir la violencia escolar, el bullying, la violencia digital. Y una actividad muy bonita que es entre padres, madres e hijos, y que la verdad es que ha gustado mucho en las primarias, en los preescolares, incluso ya también en secundarias hemos estado. Y Gladys, platícanos también qué influye la imaginación en la forma en que interpretamos nuestra vida y nuestras experiencias. Justamente a través de la imaginación nos lleva a crear. A lo mejor en el pensamiento estaba ahí tomando, por ejemplo, la mascota de CIPI, pues salió de una imaginación y ahora el crearlo, yo diría darle vida. Ya no es una mascota de la imaginación, ya puede ir a las escuelas, ya te puede visitar, ya puedes interactuar. Y justamente así es como nuestra imaginación trabaja muchísimo, y que justamente pues quiero comentar, el cerebro es una máquina padrísima que creo que va a ser un mundo que nunca, al menos yo, no voy a terminar nunca de aprender, porque cada cosa que voy descubriendo es asombroso. Y justamente el trabajar con la imaginación, yo siempre les digo, cuando vamos a empezar el trabajo terapéutico, el cerebro es atemporal, no distingue entre realidad y ficción, lo toma tan literal que al momento de imaginar yo o recordar alguna escena de mi vida triste, dolorosa, puedo contactar con esa emoción, incluso puedo llorar. Pero alguien diría, oye, pero ya pasó, supéralo. Pero esto le llamamos memorias mnémicas. Ahí está guardada toda la información que en algún momento el cerebro tiene que sacar ese archivo y presentarlo como esa película. De hecho, platicábamos hace unos días, nos hicieron favor de invitarnos la Universidad Montclair a dar una plática al equipo de CIPINA, y justamente estamos tomando un diplomado con el doctor Eduardo Calixto, y él habla mucho de la importancia de qué viven las personas entre los 7 y los 14 años, porque son esas vivencias que a lo mejor se quedan ahí guardadas en el hipocampo, si no me equivoco, es donde guardamos nuestras memorias, y que, por ejemplo, si en algún momento algo nos dolió cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, cuando estábamos en esa etapa de nuestras vidas, después pueden pasar muchos años y eso mismo nos va a detonar, ¿no? Por ejemplo, si a mí me maltrataban de niño adolescente, y después me daban una paleta para contentarme, a lo mejor de grande ya no me van a gustar las paletas, ¿no? Porque me va a recordar esos momentos donde era maltratado, ¿no? Entonces, qué importante es apostarle a este sector de la población, el ver generar políticas públicas en su favor, porque va moldeando su forma de ser, del cómo van a actuar cuando sean adultos. Platicando con la maestra Gladys Álvarez Funes, ella es psicoterapeuta infantil y ericksoniana, que tiene que ver con este tema de la imaginación y la hipnosis, muy interesante, y de cómo este tipo de terapias funciona mucho con niñas, niños y adolescentes, pero también con adultos al momento de utilizar el juego, la hipnosis, decías hipnosis sin dormirte, sí. Así lo mencionabas, Gladys, para que pues esos recuerdos que tienen ahí guardados en el hipocampo salgan a flote y puedan a lo mejor verlos en retrospectiva, sanarlos, tratarlos, ¿no? Platícanos un poquito más de esto. Justamente, como les decía, el cerebro es atemporal. Y justamente cuando regresamos al pasado es para reacomodar la historia, el poder dar yo como yo, Gladys, tal vez de 40 años en este momento, y si contactara con esa niña de 6 años y poderla abrazar y decirle que le va a ir padrísimo ese día en la primaria. Okay. Sí, entonces es como inconscientemente estar trabajando, sanando las heridas para cambiar ese concepto de ese mal momento y que ahora no sean situaciones que influyan en lo que es la edad adulta. Ok, comentabas, Vale, que a ti te pasó justamente en una terapia algo así, ¿no? Sí, justo con una terapeuta que comúnmente atiende a niñas y niños. Yo le solicité una sesión por medio de una asociación
me dirigieron con ella y ella a través del dibujo, porque es algo que me gusta mucho, aplicó esa terapia y me ayudó a rescatar heridas que tenía de la infancia y herramientas para poder acompañarme. Y bueno, finalmente también el dibujo es una parte creativa, imaginativa. Claro. Platícanos, Gladys, ¿la imaginación puede ayudarnos a sanar emociones o heridas del pasado y de qué manera lo hace? Claro que sí. Bueno, también les comenté hace ratito, el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Por ejemplo, si estamos viendo una película de terror, nuestro cuerpo comienza a responder ante los estímulos de huida. Sí, liberamos cortisol, adrenalina, las manos sudan, pero la parte consciente nos dice, oye, es una película, es un actor, son efectos especiales, pero la parte inconsciente dice, no, cuidado, porque tenemos que salir corriendo. Entonces, justamente al momento de estar nosotros en la sugestión hipnótica, buscamos poder entrar suavemente al inconsciente, para poder sanar esas heridas, acomodar la historia y también la percepción a futuro, porque generalmente habemos personas que vamos caminando en el presente con miedo al futuro y qué tal que no puedo, qué tal que me pasa y nos saboteamos solitos cuando pues no es real, vaya. Entonces justamente es lo que buscamos con la hipnosis, con la imaginación, tener otras herramientas positivas, vaya. Y aquí voy a tocar un tema, la verdad, bastante complicado que están viviendo nuestras niñas, niños y adolescentes, porque esto que comentabas, que las niñas, niños y adolescentes, incluso los adultos, no saben distinguir a veces entre la realidad y la ficción, es bastante preocupante. Por eso lanzamos esta campaña contra la violencia digital para alertar a mamás y papás de el uso inadecuado de los celulares, del internet, porque hay una clínica en la Ciudad de México que ya trata las adicciones a las redes sociales como tal. Ellas son unas psicólogas y estaba yo escuchando el podcast que lanzaron y decían que tuvieron el caso, fíjate, de una niña que ella decía ante su terapeuta que había sido abusada y estaba segura que había sido abusada, y resulta que no fue abusada físicamente, sino que estuvo viendo muchas escenas en las redes sociales de abusos y ella lo interiorizó, ¿no? Esta parte que tú dices de que se te eleva el cortisol, que estás tenso, como si lo estuvieras viviendo. Sí, claro. Entonces, qué grave es el dejarle un dispositivo a una niña, niño, adolescente sin supervisión por estas adicciones a la pornografía, a contenidos violentos. Estamos viviendo una sociedad desafortunadamente con mucha violencia y creo yo, seguramente habrá estudios más adelante o seguramente ya existen algunos, que mucha de la raíz de esta violencia es precisamente ese uso indiscriminado de las redes sociales o sin supervisión de muchas niñas, niños y adolescentes, que yo les digo a los mamás y papás, antes el cuarto de tus hijos será seguro, pero si tú dejas a tu niño con un celular, con un dispositivo, con acceso a internet, a redes sociales sin supervisión, pues ya no va a ser seguro el cuarto de tu hijo. Ahí le pueden suceder muchas cosas. ¿Qué opinas de esto, Gladys? Claro, de hecho, lamentablemente es muy común la visita al consultorio del que yo trabajo ahí, donde llegan niños con información que no tenían que ver, con situaciones que no tenían que vivir y justamente decimos, ¿y ahora cómo regresamos el cassette? ¿Cómo le hacemos para que no recuerde? Esto es imposible. No se puede, pero sí podemos buscar ahora herramientas, porque no nada más es la experiencia, es la culpa con la que viven, este miedo y el sentirse malos, soy malo, ya nadie me quiere. Esto que hay debajo de la experiencia es lo que se busca trabajar, porque ya ahora es la psicoeducación también. ¿Y qué pasa cuando una persona pierde o bloquea esa capacidad de imaginar? ¿Te ha sucedido con algunos consultantes? Sí. Justamente es como el carecer de esas herramientas, y aquí viene un ejemplo. Esta señora o señor que vive violencia, porque también hay hombres que viven violencia, ya no saben qué hacer. Si se salen de ese lugar, piensan que se acaba el mundo. Y justamente cuando imaginas un futuro donde tú te ves realizando esos sueños o esas tareas o eso que tú deseabas tanto hacer, si te visualizas así, lo vas a lograr. Pero al carecer de tal herramienta son como recursos que hace falta
para poder salir a la vida, ¿no? Entonces yo les digo mucho a los chicos de secundaria, también a los de primaria, que la imaginación es algo que la ocupamos tener, pero aquí pegada con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos resolver situaciones difíciles o complicadas. Desde el hecho de olvidar un lápiz, ¿cómo te imaginas resolver ese problema, no? Y además yo creo que imaginar nos ayuda a conectar las neuronas también, a estar más atentos. A mí me gustaría que las dos, a lo mejor comenzando por Vale, me digan de qué manera promovemos nuestra imaginación. Yo diría que una de las herramientas muy buenas que a mí me ha funcionado con mis hijos es la lectura, ¿no? Porque finalmente, y luego esos libros que traen más imágenes que letras, ¿no? Porque pues imaginan a los personajes, echan a volar su imaginación, como dices, Vale, luego creen que el personaje está ahí cerca, que le pueden hablar. ¿Qué otras formas de promover la imaginación de las niñas, niños y adolescentes crees que podríamos recomendar a quienes nos están escuchando? Pues leer es excelente, claro. Y justo retomando el tema del dibujo, no sé, actividades artísticas, ahorita está muy de moda el foamy moldeable. Okay. Yo tengo una prima de 8 años que le encanta y deja volar mucho su imaginación justo creando figuras y vamos a jugar a la comida, yo hago el plato y ¿qué quieres comer? Y entonces se vuelve un juego que le permite llevar como a la realidad lo que está en su mente y le permite dimensionar qué otras cosas puede aportar al mundo. Así es, me llamaba la atención que, por ejemplo, mi hijo, el más pequeño, él le encanta utilizar su imaginación con sus peluches y lo dejo en su cuarto y se pone a platicar horas. Yo, ¿qué tanto les platica? No lo sé, pero para él me da así como que siento feo porque va a perder esa inocencia. Tiene 6 años y todavía el otro día me dijo, mamá, si cierro la mochila, no se le va a ir el oxígeno a mi peluche porque no quiero que deje de respirar. Y yo, no te preocupes, puede respirar adentro de la mochila. Pero ese tipo de cosas, digo, qué bonito porque pues también creo que genera empatía con otros seres humanos, ¿no? El poder imaginarnos que un peluche está vivo y que lo puedes cuidar y que pues sí, ¿no? Esta parte de maternar, de paternar empieza desde ahí, desde la infancia. Exactamente. Pues justamente al momento de que la imaginación pues es algo que está volando y plasmarlo en un dibujo, a veces nos encontramos con situaciones complicadas porque ya el dibujo ya nos dice más situaciones inconscientes. Claro. Esta parte del moldear es la sensación de nosotros poder manipular las emociones, poder manipular eso que me estoy imaginando y el traerlo a la realidad, es decir, así es como yo me lo imaginaba, así es la casa que me imagino que quiero tener, por ejemplo, o así es el perro que me persiguió en la calle, o así es mi pesadilla. Ok. Uh-huh. Y bueno, decías que la psicoterapia ericksoniana es esta parte de la hipnosis, pero sin dormirnos. ¿Qué opinas de la hipnosis donde sí se duermen las personas o no sé, se van a otro estado de conciencia? ¿Qué opinas de ese tipo de terapias? Bueno, el hecho de la hipnosis, pues hay muchísimo, ¿no? Empezamos desde Freud, cuando él tenía una práctica un poco ruda, vaya, él se consideraba el padre de la hipnosis, pero yo considero en esa parte que había mucha tortura porque tenía que regresar el paciente hasta ese momento, el revivir situaciones, sí, claro. Lo que nos habla Milton Erickson, que es de ahí donde me encanta su historia, Teresa Robles, que es nuestra directora en el SEM, justamente esta parte inconsciente suave, donde el paciente no tiene por qué perder la conciencia, justamente no levitar o hacer cosas extrañas, eso no lo consideramos como tal. Hay mucha información socialmente hablando, donde claro que hay el miedo a que qué tal que me hipnotizan y me voy a hacer como gallina o voy a inventar una historia que justamente no pasó, y que lo que buscamos aquí es cuidar mucho esa parte de la conciencia. Pero sí son muchas prácticas muy diferentes que yo ahí sí ya. Okay, sí, okay. Platicábamos, Gladys, que este tipo de terapia
tiene como un creador, ¿no? Y que lleva justamente la terapia a su nombre. Platícanos un poquito más del creador de esta terapia. Claro que sí. Milton Erickson, bueno, aquí tengo una pequeña biografía de él. Fue un psiquiatra y psicoterapeuta estadounidense. Él es reconocido como uno de los grandes innovadores de la hipnosis terapéutica y la psicoterapia moderna. Él nació en 1901 y murió en 1980. Algo que me sorprendió muchísimo de su primer libro que leí sobre él, sufrió una primera enfermedad porque fue un hombre muy enfermizo de polio. Okay. Él queda literal en cama, hecho un vegetal, y él comenta en este relato que sus hermanas, él tenía una familia muy numerosa, lo sacaban en una silla, pues para que se asoleara, ¿no? O sea, algo. Y comenta aquí que él, al estar observando el caminar de sus hermanas, el caminar incluso de un bebé, esto le empezó a ayudar muchísimo a generar estimulación en su cerebro. La neuroplasticidad cerebral se activaba también al imaginar y recordar cómo era caminar, porque es algo que ya tenemos ahí nosotros registrado en nuestro cerebro, el momento en cómo aprendimos a caminar. Entonces, él llega a recuperarse, incluso planea un viaje en canoa él solito, río abajo. Imagínate una persona un poquito apenas aprendiendo a reaprender a caminar, y con este viaje dije, wow, qué valiente. Hay un libro que se llama Viaje en canoa, de Milton Erickson, y él comenta cómo llegaba a varios lugares y empezaba también a recibir ayuda, y justamente al interactuar con las personas él seguía aprendiendo, recordando, y dar también terapia sin saber que daba terapia. Él desarrolló muchísimo la observación. En la terapia nos dicen observa, observa, observa. Qué interesante, porque creo que esto aplica mucho también, por ejemplo, a los temas deportivos de niñas, niños y adolescentes que practican deporte, pero que por alguna razón en algún punto no pueden hacerlo físicamente. He escuchado muchas, yo creo que la hipnosis está muy relacionada con la meditación, que los ponen a meditar como imaginándose su partido de tenis, de fútbol, imaginándose metiendo ese gol que van a meter cuando sea el partido, incluso sus movimientos, y que eso, pues aunque no sea un entrenamiento físico, es un entrenamiento mental que justamente les ayuda a ejecutar bien cada golpe, cada tiro, sí, cada patada, ¿no? Sí, tuve el caso de un joven de 13 años que le encanta lo que es se me fue el nombre. Golf. El golf, sí. Y me decía, es que me siento frustrado porque no gano, ¿no? Y estuvimos trabajando esta parte, padrísimo. Hasta él se estaba sorprendido de su habilidad que había desarrollado. Y algo curioso con Milton Erickson es que él era daltónico, solamente percibía el color morado. Él habla en sus fotos, de hecho hay alguna biografía de esta parte, corbata morada, zapatos morados, era algo que le gustaba mucho porque era el color que podía percibir. Algo que me fascina también de Milton Erickson, las metáforas. Al momento él de compartir metáforas en sus terapias, ayudaba muchísimo justamente a que el paciente, sin decir nada, conectara con la solución del conflicto que pudiera tener. Y aquí venía la imaginación, ¿sí? Imaginarse, enseñó a una señora a escribir, que ya había pasado por muchas lecciones de clases donde ella vivía, rentaba habitaciones a maestros para justamente enseñarles a leer y a escribir también, y no podían llegar con Milton Erickson, y por medio de la asociación, ¿sí? Al observar cómo un caballo ponía la letra N, como el caballo, así fue como la señora empezó a escribir mediante la asociación. Y si nos vamos a lo que es la infancia, nosotros aprendemos así con nuestros por niños. Por eso, qué importante es el tema del juego en los niños. Sí. De hecho, es uno de sus 20 derechos. Hablemos de derechos, en este programa estamos. Súper. Y es el derecho, yo creo, que más les gusta a las niñas y niños. Pero qué importante es aquellos juegos o juguetes donde involucran a mamá y papá. O sea, yo creo que los juguetes que más le gustaron a mis hijos, incluso todavía les gustan, es una marioneta que compré en un crucero, en un semáforo,
¿Por qué? Porque yo le daba vida a la marioneta. Yo les hablaba a través de la marioneta y les hacía historias y bueno, mi hijo estaba enamorado de la marioneta y le abrazaba y le platicaba, pero porque hay una interacción con mamá y papá, porque se sienten cercanos, porque alguien les habla, porque utilizan su imaginación. Entonces, siempre que alguna mamá o papá me dicen, ¿y cuál es el juguete que más recomiendan, el juego que más recomiendan? Pues donde tú te involucres, donde estés pasando tiempo con tu hija o con tu hijo, tiempo de calidad, y que ese juguete va a decir, mamá, ese es mi favorito, ¿no? Aunque no sea el más caro, ni siquiera lleve pilas, pero que estés tú ahí presente. Sí. No sé, Vale, si tienes alguna pregunta, algún comentario para Gladys. Bueno, la verdad es que me interesa mucho este tema, se me hace muy importante justamente porque llega a haber veces que nosotros al crecer podemos percibir justo esa pérdida de imaginación porque socialmente vamos estructurando más nuestro pensamiento de otra manera, y justo respecto a esto, ¿qué opinas de cuando los adolescentes recurren nuevamente al juego para explicar sus emociones? Ay, eso es un milagro, honestamente, porque ya el adolescente cambia ese pensamiento de como ya soy grande, ya no debo jugar. ¿Quién se lo enseñó? En casa. Traemos una historia atrás donde pues ha habido mucha represión también en el juego. Recordemos que antes los niños eran vistos como criaturas, no se les tomaba en cuenta en opiniones, en nada, y tenían que ser gente grande en chiquito. Exactamente. Entonces, para mí el hecho de poder ganarme a un adolescente y que se deje jugar es para mí un gane padrísimo porque rápido avanzamos en esta parte. Y cuando el adolescente puede también conectar con esta parte de herramienta de juego, también le da la oportunidad de despedir al niño y dar la bienvenida a su nueva etapa con esa reconciliación, porque también es como el típico, ya estás grande, ya debes de, ya tienes que, ya no puedes hacer, entonces es como ya ahora ya no encajo con los adultos, tampoco con los niños y yo me siento como que dónde estoy, ¿no? Entonces son procesos que facilitan muchísimo esta evolución emocional también. Oye, ¿y qué opinas o por qué a muchos adultos, me incluyo, les gustan las caricaturas? ¿No? O sea, que te recuerdan a tu infancia, claro, te entretienen, no sé, a lo mejor pues no traen nada que te eleve el cortisol, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Qué opinas del tema de las caricaturas? Yo amo ver caricaturas, no sé si se pueda decir. Sí, me gusta a mí La Pantera Rosa. Y me divierto, es como ese momento de refugio emocional, o sea, de hecho en terapia también trabajamos algo que le llamamos barda emocional, es este refugio interno donde a pesar del estrés, el tráfico, el clima, dices tú, deudas y todo, pero te des ese momento de disfrutar algo que te conectó con algo tan bonito que es la infancia. Oye, es un refugio emocional que claro que date permiso de vivirlo. A lo mejor ya entiendes el mensaje que dan, a lo mejor no lo habías captado cuando eras niño o niña, pero dices, es diferente ahora por la madurez que tenemos, pero sí, dense ese permiso. Sí, bien dicen que si quieres, pues sí, reconectarte con tu adolescencia, con tu niñez, liberar oxitocina, pongas tu canción favorita, ¿no? Sí. Pero creo que aplica igual con una caricatura, así es que los que nos están escuchando, ya tenemos esta herramienta tan buena que es el YouTube, que puedes encontrar tus caricaturas de cuando eras niña o niño, tus caricaturas favoritas. Creo que sería padrísimo que, pues ahora que acaba de pasar el Día del Niño y de las Niñas, pongamos nuestras caricaturas favoritas para recordar esos momentos pues tan gratos de nuestra infancia. Sí. Y bueno, si la imaginación fuera una llave, ¿qué puertas crees que podría abrir en la vida de una persona, Gladys, ya para ir cerrando este programa que está muy interesante? Ay, no, es que esto está bien bonito que me emociona. Pues si la imaginación fuera una llave, justamente hay una técnica que trabajo con los niños sobre el cuando se sienten atrapados, que dicen, es que no puedo, no sé cómo, no sé, y no puedo, y le llamamos nosotros contraparadoja. En esta parte que vamos intercalando el dibujo, siempre les doy una llave de dibujo. Bueno, hoy no traigo una aquí, siempre traigo algo. Y justamente, imagínate
¿qué soluciones puede abrir esta llave? Yo me jalo mucho lo que son las películas, las caricaturas, como cuando, entonces el niño empieza a conectar, ¿sí? También se siente parte de la película, también se siente parte de ese, ¿cómo se llama? Ese personaje que también tiene el poder de crear. Y algo que yo les digo, tú tienes un don interno o un superpoder interno, ¿cuál es? No, pues no soy superhéroe, no, sí. Y vamos trabajando en esta parte porque les digo, tú tienes el poder de transformar el hecho de tu respiración. Al momento de que tú respiras un aire fresquecito. Y cuando sale calientito, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando se dan cuenta, ¡oh, sí! Y les voy explicando un poquito más sobre la respiración y vamos creando justamente este poder de transformar, el poder de cambiar, y que justamente nos dice Milton Erickson en esta parte. A ver, les quiero compartir. ¡Ay! Y a ver, en lo que encuentras esa información, ¿qué pasa cuando la imaginación la utilizas para mal, ¿no? Porque también creo que la ansiedad viene de ahí, ¿no? Cuando nos imaginamos cosas que no son positivas o que te imaginas que pueden pasar y que el 80% de esas cosas no suceden, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo revertir esa imaginación a veces en los niños que es negativa porque vieron algo malo, vieron una película que les asustó? ¿Cómo ayudar a revertir esa imaginación en negativo? Bueno, pues en esa parte siempre se busca que el paciente llegue a buen puerto, que el niño pueda resolver en positivo y que se sienta con ese superpoder. Yo ya voy con otra técnica, ¿no? Cuando llegan con las pesadillas, con los miedos, le digo, tú eres un domador, eres un atrapamonstruos y te voy a enseñar. Y ya se van con su cajita, con su hoja, con un hilito especial, no cualquier hilo, donde ellos a través del dibujo están dándome a conocer cómo es ese monstruo que los molesta, qué come, dónde vive, a qué se dedica, todo sobre él. Y aparte al doblarlo con mucho cuidado, porque atrás de esto hay un cuento, lo doblan y lo meten dentro de la cajita. Es hacer algo tangible, algo que ya está manipulando ellos y se van con una solución. Yo tengo el poder sobre esa pesadilla. Claro. Entonces, el cambiar esta parte. Y justamente aquí tengo ya, Milton Erickson creía que cada persona posee recursos internos para sanar, para transformar su vida, aunque a veces necesita ayuda para descubrirlos. Y buscamos que esta parte sea una terapia positiva, no es que todos andemos en lado positivo, porque bueno, los conflictos pueden estar, pero las soluciones son muchas y que los niños puedan encontrar infinidad de ellas. También como adulto, no, bueno, es padrísimo. Oye, pues qué interesante, la verdad es que son herramientas que nos sirven a mamás y papás. Me gustaría a la maestra Gladys Álvarez, psicoterapeuta infantil y ericksoniana, que nos pudieras decir, porque muchas mamás y papás seguro te están escuchando, dicen, ¿dónde la puedo encontrar? Sí. Como psicoterapeuta, tus redes sociales. Sí, bueno, yo tengo la página que se llama Sanamente, es una de las palabras protectoras que usamos en hipnosis, entre otras más, y bueno, decidí ponerle Sanamente a mi página. También estoy como Psic Gladys Álvarez en Facebook, y mi teléfono es 44 32 72 25 58. Excelente, pues si alguna mamá o papá dice quiero que dé terapia a mi niña, niño, adolescente o también adultos, sí. Pues ya le escucharon y es muy interesante cómo a través del juego, de la imaginación, de materializar con alguna actividad lúdica, uh-huh. Podemos pues dar con la raíz de nuestras emociones, podemos sanarlas, y también estas herramientas tan interesantes cuando la imaginación está de vez en cuando en negativo en nuestras niñas, sí. Niños o adolescentes, por alguna pesadilla, por alguna cosa fea que vieron en redes sociales, en alguna película, pues que hay herramientas para que ellos sepan que esa no es una realidad como tal, que se pueden sentir seguros, que con acompañamiento adecuado pues pueden revertir esos pensamientos negativos, uh-huh, sí. Y que también pues la imaginación en positivo les puede ayudar como una herramienta para ser mejores personas, pero también para poder desarrollar mejores sus deportes en la escuela. Y bueno, pues vamos a una pausa, que nos falta cerrar con algunas ideas muy interesantes. Vale, por aquí tenías una pregunta para Gladys. Adelante. Sí, claro, gracias. Alguna vez leí en un comentario en redes sociales que la manera más fácil o más práctica de acceder a la imaginación es justamente el permitirse aburrirse. ¿Es esto cierto?
Sí, claro, es una oportunidad que tenemos desde todas las edades, que también a partir del aburrimiento, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Pues me invento una receta de cocina o doblo una hoja a ver qué sale, pero justamente en esta parte que comentábamos, me recuerda mucho y lo asocio con Thomas Alva Edison, ¿sí? El creador de la bombilla. Yo me lo imagino a él que en base a una necesidad empezó a idear, a pensar, porque las velas eran muy caras, o a lo mejor algo más práctico, y de tanto intentar, wow, salió pues ahora lo que estamos gozando, ¿no? La famosa bombilla, y que justamente de la necesidad con la imaginación hay un resultado, la creatividad también. Entonces, claro que el aburrimiento es muy necesario, y como mamá, yo les comento a ustedes, papás, dejen que sus hijos se aburran, denles palitos, denles hojas, denles una masa. Evitemos ya el uso de tanto celular, porque esto limita muchísimo su creatividad, claro, sobre todo, ¿no? El hecho de escribir, nuestro cerebro está registrando de mejor manera el guiar nuestra mano, el plasmar en un papel, que a diferencia de teclear, porque esto limita muchísimo el aprendizaje. Yo todavía ocupo escribir para poder comprender lo que estoy viendo en algún diplomado, en alguna anotación, porque si lo escribo o lo dicto, se me va. Reduce muchísimo el captar esa información. Así es, y además pues no beneficia nuestras conexiones neuronales estar frente a un televisor. No hay que satanizar tampoco el internet, las redes sociales, que también son un derecho, el acceso a las tecnologías de nuestras niñas, niños y adolescentes, porque además hay contenidos también muy positivos, ¿no? Yo veo que mi hijo el grande sigue a un ingeniero que se llama Mark Robert, una cosa así, les enseñan ingeniería y muy interesante, pero qué importante es después, oye, vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Sácate unos papeles, una caja, vamos ideando una máquina también nosotros. Sí. Y combinar, ¿no? Decían 20-80, a lo mejor el 20% sí de tecnologías, pero el 80% de vivencias, que se aburran, que se pongan a jugar con agua, con lodo, a treparse en árboles, porque pues todo eso les ayuda a sus conexiones neuronales. El deporte es buenísimo. Y que nos digas, Gladys, algunos tips precisamente para las mamás que nos están escuchando. Estamos hablando de la importancia de la imaginación en niñas, niños y adolescentes, y de estas terapias que imparte la psicoterapeuta Gladys. Algunos tips que le pudieras dar a las mamás y papás que nos escuchan o al personal docente para fomentar la imaginación en las niñas, niños y adolescentes. Algo que me encanta, bueno, el hecho de pasar tiempo con nuestros niños en el exterior, y que bueno, yo como mamá me encanta, amo manejar en carretera, y vamos jugando con mi hijo en las nubes. Ay, ¿qué te imaginas que es? Y ahora imagínate esto, ¿ya viste? En esta parte vamos desarrollando esta imaginación, ¿no? También si tienen nuestros hijos un conflicto de esos de que mamá, no puedo abrocharme la agujeta o no encuentro este lápiz, a ver, intenta tú resolverlo. Eso también ayuda a que con la imaginación y creatividad encuentren y resuelvan sus problemas, y que creen, también esto nutre su autoestima, su autonomía crece, y el niño va fortalecido, va creciendo más fortalecido. Entonces, el poder nosotros generar a nuestros niños estos resoluciones de sus propios conflictos de su edad, si vemos que es algo muy complicado, bueno, pues ayudemos, ¿no? Pero no hagamos todo por ellos también. No hay que consentirlos tanto, sí hay que apapacharlos, pero no hay que facilitarles tanto la vida. ¿Sí? Lograr su autonomía, ¿no? Sí. Que hagan las cosas por ellos mismos, que a veces las prisas no te permiten, o ay, bueno, con tal de que esté listo rápido, yo lo visto, yo lo baño, yo le hago, y en lugar de ayudarlos, pues estamos generando una dependencia innecesaria en nosotros, que no les permite desarrollarse de igual manera. Creo que también el tema de las horas de sueño son muy importantes en un niño. Otro tema hay que hablar. Cuando me invitan, platicamos sobre la importancia del sueño. Algo que también es importante, el que los niños también nutran su imaginación con esta parte creativa, lo que tú comentabas. Ya vi cómo se siembra un árbol, pues vamos a sembrarlo 20. Y ahí también salen más ideas. Sí, claro. La verdad es que este es un tema amplio que me encanta, pero disfrutemos mucho a nuestros niños y juguemos con ellos para que ellos puedan también desarrollar esta imaginación y que sea perdurable hasta que sean viejitos.
Sí, definitivamente. Pues nuevamente te queremos agradecer mucho, maestra Gladys Álvarez Funes, psicoterapeuta infantil y ericksoniana, por todo este programa que ha sido muy interesante de cómo atender esta parte de salud mental en niñas, niños y adolescentes a través de la imaginación, del juego. Y pues estos tips que dejas a mamás y papás de la importancia del sueño, de dejar que nuestros hijos se aburran para lograr que descubran y que sean creativos. Gracias, Vale, también por estar en el programa. Fue un gusto hablar de estos derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y también me dio mucho gusto presentar esta campaña de nuestra mascota Zipi contra la violencia digital y el bullying. Si quieren volver a ver este video, porque además hay un video del audio que escucharon, síganos en redes sociales en Zipina, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí pueden descargar el video de Zipi para que lo puedan compartir y esta campaña contra la violencia escolar y el bullying llegue a muchas escuelas, a muchas niñas, niños y adolescentes. No sé si quisieran agregar algo más, Gladys, Vale, para despedirse. Solo para quien no haya alcanzado a anotar, ¿nos podrías compartir de nuevo tus redes y tu contacto, por favor? Claro que sí. En Facebook me encuentran como Sanamente, en la página, y el Facebook personal es SIC Gladys Álvarez, y mi número de teléfono es 44 32 72 25 58. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Gladys, gracias, Vale, gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por promover los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes a través de la radio del Sistema y de Zipina. Que tengan muy bonita tarde, muy buen provecho y nos vemos el siguiente martes en su programa Hablemos de Derechos.